que invocar también a la señorita Reddy para que nosotros vivamos su lema, ascondita cum Cristo in Deo. Tenemos que escondernos con Cristo y labrar el capucho apretado con las buenas obras y ver admirados cómo sale de él una mariposica blanca muy graciosa a la cual hanle nacido alas. Estos son las quintas moradas, preciosas, ya empiezan a ser cosas muy subidas. En las cuartas empezaban a ser cosas sobrenaturales, en las quintas cosas muy subidas. Ya hemos dicho que hay 15 años de experiencia espiritual acumulada por ella, desde que empieza la reforma del Carmelo, año llenísimo de su vida, años 62, 47 de su edad, atención con los 47, y en ese año ella hace de todo, porque empieza la reforma, escribe la vida, escribe el camino, y está en Toledo con doña Luisa de la Cerda, vuelve a la Encarnación, se va a San José, todo. El año 62 es un año crucial, el año en el cual termina el Concilio de Trento, después de 17 años de sesiones, había empezado en el 45. El año en el cual se va al cielo Fray Pedro de Alcántara, todo es en el año 62. Otra joya, llama la misma Teresa al castillo interior, comparando este libro con el de su vida. Pues a lo que se puede entender, le hace muchas ventajas, porque no trata de otra cosa, sino de lo que es él, escribe al padre Gaspar de Salazar. Y con más delicados esmaltes y labores, porque dice que no sabía tanto el platero que la hizo entonces, y es el oro de más subidos quilates, aunque no tan al descubierto van las piedras como acullá. Y a Gracial le escribe: a mi parecer le hace ventaja el que después he escrito, aunque Fray Domingo Báñez dice no está bueno, al menos había más experiencia cuando le escribí. Las descripciones de vida son maravillosas sobre los 4 modos de regar el huerto, capítulos 10 al 22. Incluso yo diría que a veces superan a las descripciones de las moradas en colorismo, pero no en penetración espiritual y en conocimiento de los secretos de Dios. 11 años después De vida. 4 años antes de las moradas. En el 73 escribe en Salamanca la mayor parte del libro de las fundaciones. Y en las fundaciones dice: acaece muchas veces comenzar una oración de quietud a manera de sueño espiritual. De manera que aquí ya incluye un poco el sueño de las potencias. Que también llama sueño espiritual. En vida no lo incluía, lo separaba. En fundaciones, 9 años después de vida, empieza a incluirlo. En moradas, 4 años después de fundaciones, ya lo incluye totalmente en la 4ª morada, que es la segunda agua. Sueño de las potencias. Ya vemos que va adquiriendo progresivamente experiencia. Los 8 primeros capítulos en los que ella todavía no se mete a tratar el asunto de las fundaciones, sino sobre todo da consejos a las prioras, son excelentes esos 8 primeros capítulos de las fundaciones, consejos para cómo han de haberse con las melancólicas sobre todo. Pues allí dice esto: comienza una oración de quietud a manera de sueño espiritual, capítulo 6 de fundaciones. En esa primera relación al padre Rodrigo Álvarez, que venimos citando porque es muy importante como resumen de toda la vida espiritual de la Santa Madre, ya había llegado al matrimonio, es del año 1575 esa relación, o sea, 2 años antes de escribir las moradas. Le dice inmediatamente al terminar de hablar de la oración de quietud: de esta oración suele proceder un sueño que llaman de las potencias, o sea, de la misma oración de quietud, ya los une. Cuando empieza a escribir las moradas cuartas, veíamos ayer en el capítulo 2, ella dice: quizá me ha dado el Señor más claridad en estas cosas de lo que entonces entendía. Podrá ser que en estas cosas interiores me contradiga algo de lo que tengo dicho en otras partes. No es maravilla,
porque en casi 15 años que lo escribí, quizá me ha dado el Señor más claridad en estas cosas de lo que entonces entendía. Y ahora y entonces puedo errar en todo, mas no mentir, que por la misericordia de Dios antes pasaría 1000 muertes. Digo lo que entiendo. Ella misma, como siempre, hace un acto de humildad. Pues, según la Santa Madre, este sueño de las potencias, así lo describe en el libro de la vida, ahora lo veremos en el capítulo 16, en las moradas ya lo incluye, junto con la oración de quietud, como derivación de la oración de quietud. No es exactamente lo mismo, pero suele proceder de la oración de quietud. Bueno, pues este sueño se da en las quintas moradas y se da de una manera más o menos habitual. Vengamos ahora a hablar de la tercera agua. Dice, ya habíamos visto ayer, capítulos 14 y 15 de la vida, hay que leerlos incesantemente, los capítulos 10 al 22 de la vida. En esos 13 capítulos, si empezamos por el 9, mejor porque es subconversión. En esos 14 capítulos están las 4 maneras de regar un huerto, y son el vademecum de la oración de una carmelita. Bueno, pues en el capítulo 14 que vimos ayer y el 15, la centellica, me gusta a mí titular ese capítulo 15, hablaba de las características de las cuartas moradas, segunda agua. En el capítulo 16 ya empieza a hablar de la tercera agua y son las características de las quintas moradas. Vengamos ahora a hablar de la tercera agua con que se riega esta huerta, que es agua corriente de río o de fuente, que se riega muy a menos trabajo, aunque alguno da el encaminar el agua. Lo que no da ningún trabajo es la lluvia. La lluvia es el 4º grado, sextas y séptimas moradas. Pero la tercera agua es la 5ª morada. Y aunque ya empieza en la 4ª, se manifiesta muy habitualmente en la 5ª este sueño de las potencias. Quiere el Señor aquí ayudar al hortolano, de manera que casi Él es el hortolano y el que lo hace todo. Es un sueño de las potencias que ni del todo se pierden ni entienden cómo obran. El gusto y suavidad y deleite es más sin comparación que lo pasado. Es que da el agua a la garganta a esta alma de la gracia, que no puede ya ir adelante, ni sabe cómo, ni tornar atrás. Querría gozar de grandísima gloria. Es como uno que está la candela en la mano, que le falta poco para morir muerte que la desea. Está gozando en aquella agonía con el mayor deleite que se puede decir. No me parece que es otra cosa, sino un morir casi del todo a todas las cosas del mundo y estar gozando de Dios. Yo no sé otros términos cómo lo decir, ni cómo lo declarar, ni entonces sabe el alma qué hacer, porque ni sabe si hable, ni si calle, ni si se ría, ni si llore. Es un glorioso desatino, una celestial locura, a donde se desprende la verdadera sabiduría, y es deleitosísima manera de gozar el alma. Son expresiones encendidas que le brotan a los puntos de la pluma con una facilidad como que de quien lo ha experimentado. Es un glorioso desatino, una celestial locura. En otras partes dirá que de esa locura querría ella contagiar a todos los que tratasen con ella. Y de esa locura le pedimos nosotros que nos contagie hoy a nosotros, de la locura de las quintas moradas. Está preciosamente descrito el sueño de las potencias. Se quedan adormecidas, se quedan como amortiguadas, como de vacaciones, el entendimiento, la memoria y la voluntad se han dado al descanso, a ocuparse ahí en regalarse con el Señor. No sabe ya el alma ni si habla, ni si calla, ni se ría, ni si llore. Es una deleitosísima manera de gozar el alma. Se distingue de la simple quietud. Ya veíamos lo que era la oración de quietud, el recogimiento infuso, el silbo del pastor, el braserillo en el hondón del alma que regocija todo con el olor y el calor. Pues ahora el sueño de las potencias se distingue de la simple quietud porque la supera. Forma parte de ello, es el mismo estrato, está a caballo entre cuartas y quintas moradas, pero supera la simple quietud, porque en la oración de quietud queda cautiva solamente la voluntad y las otras potencias dan guerra. Son la taravilla de molino, dice la Santa Madre, el entendimiento y la memoria. Pero en este fenómeno,
como propiamente indica su nombre, el sueño de las potencias, no queda adormecida, poseída por Dios, cautivada solamente la voluntad, sino también las otras dos potencias, sobre todo el entendimiento. La memoria todavía queda un poco libre. Si quedaran las tres potencias totalmente hipnotizadas sería el éxtasis, y eso ya es de sexta morada. La imaginación sigue dando guerra todavía aquí, porque todavía no es unión. Pero el entendimiento, que antes era muy enojoso, muy latoso, aquí queda cautivo también, queda sojuzgado junto con la voluntad. Por eso es mucho más superior a la oración de quietud, el sueño de las potencias. Coge Dios la voluntad, dice ella en el capítulo 17 de la vida, que sigue declarando lo mismo. Hay que leerlos enteros. Querría dar voces en alabanzas el alma, y está que no cabe en sí. Es un desasosiego sabroso. Solo tienen habilidad las potencias para ocuparse todas en Dios. No parece se osa bullir ninguna, ni la podemos hacer menear si con mucho estudio no quisiésemos divertirnos. Y aún no me parece que del todo se podría entonces hacer. Háblanse aquí muchas palabras en alabanzas de Dios sin concierto. Cuando el alma está así, que no quiere nada sino estar con el Señor, que todo le hastía, tiene que hacerse fuerza para tratar con los negocios del mundo, para hablar de cosas del mundo, para recibir noticias, para conversaciones inútiles, tiene que hacerse fuerza al alma para eso. Ahora, si yo para lo que me tengo que hacer fuerza es para recogerme, pues estoy muy lejos de esto. Dice de las quintas moradas la Santa Madre, ya se abren las flores, ya comienzan a dar olor otra vez. Corran sus olores y paz será el amado entre las flores. Es el tema siempre del olor de la Santa Madre. Aquí querría el alma que todos la viesen y entendiesen su gloria para alabanzas de Dios y que la ayudasen a ella y darles parte de su gozo, porque no puede tanto gozar como el rey David cuando tañía, dice ella. Oh, válame Dios, ¿cuál está un alma cuando está aquí? Toda ella querría fuese lenguas para alabar al Señor. Todo su cuerpo y alma querría se despedazase para mostrar el gozo que con esta pena siente, etcétera, etcétera. No querría ver sino enfermos de este mal que estoy yo ahora. Suplico a vuestra merced, seamos todos locos, por amor de quien por nosotros se lo llamaron. ¡Qué preciosidades! Bueno, pues todo eso es del capítulo 16 de la vida, donde empieza a hablar de la tercera agua. En el capítulo 17 prosigue la misma materia de declarar este tercer grado de oración. Acaba de declarar los efectos que hace. Dice el impedimento que aquí hace la imaginación y memoria. Aquí me parece, viene bien, y esto es lo crucial de esta morada, dejarse del todo en brazos de Dios. En esta oración, dejarse del todo en brazos de Dios. Si quiere llevarla al cielo, vaya. Si al infierno, no tiene pena, como vaya con su bien. Aquí las almas pierden el tino, empiezan a decir disparates y los dicen de esta categoría, que es lo mismo que dijo Santa Teresita. Quisiera irme al infierno con tal de que allí pudiera haber un alma que os estuviera amando. Son barbaridades metafísicamente imposibles. Pero el amor hace disparatar, y la Santa Madre. Si el Señor quiere llevarla al cielo, vamos, muy enhorabuena. Ya es tiempo de caminar, esposo mío. Si quiere al infierno, no tiene pena como vaya con su bien. Si acabar del todo la vida, eso quiere. Si que viva 1000 años, también. Haga su majestad como de cosa propia. Ya no es suya el alma de sí misma. Dada está del todo al Señor. Descuídese del todo. Esta, descuídese del todo. Coge Dios la voluntad por completo. Hay que dejarse coger. Es muy suave, por eso, la transición entre la cuarta y la quinta morada. En la oración de quietud, que se comenzaba a dar en la cuarta, no es que se dejen atrás estas cosas, continúa, se añade el sueño de la potencia, que es un poco más, y la quietud continúa dándose aquí, pero más perfecta, más quieta, diríamos, valga la redundancia, como confirmando al alma en la humildad. Haga su majestad como de cosa propia. Y dice un poco después,
Lo que la pobre del alma, con trabajo por ventura de 20 años de cansar el entendimiento, no ha podido acaudalar, hácelo este hortolano celestial en un punto, y crece la fruta y madúrala, de manera que se puede sustentar de su huerto, quiriéndolo el Señor. Está contando su historia. En 20 años de cansar el entendimiento, no se había podido enriquecer ni un solo céntimo, y ahora el Señor la ha acaudalado de bienes. Y el alma aquí también es muy bonito porque no ignora la obra de la gracia en ella, porque entonces haría agravio a Dios y no sería humildad. Reconoce que el Señor se está volcando con ella de una manera asombrosa y sin peligro de envanecerse, porque ve claramente que las virtudes se las da el hortelano celestial. Las virtudes quedan ahora más fuertes que en la oración de quietud pasada, que el alma no las puede ignorar. Esto es humildad. No hay peligro ninguno de vanidad, ni de vanagloria, ni de orgullo, no hay peligro. Porque el alma se da cuenta que está endiosada. Ve el alma sus propias virtudes, todas le vienen de Dios, se las ha regalado, pero ha visto las flores dar olor y empiezan los frutos a madurar. El alma no las puede ignorar, porque se ve otra. El alma se ve otra en las quintas moradas. ¿Hanle nacido alas? Va a decir después preciosísimamente en las moradas. ¿Hanle nacido alas? Antes se arrastraba como un gusanito por la tierra. Ahora, ¿qué me pasa? Que tengo alas, que puedo volar, que me despego de las cosas de aquí abajo, que me sobra todo, que me pesa todo. A sacudirme el polvo y a volar. ¿Hanle nacido alas? Se ve otra. No sabe cómo comienza a obrar grandes cosas con el olor que dan de sí las flores, que quiere el Señor se abran para que ella vea que tiene virtudes, aunque ve muy bien que no las podía ella ni ha podido ganar en muchos años, y que en aquello poquito el celestial hortolano se las dio. Aquí es muy mayor la humildad y más profunda, que el alma queda que en lo pasado, porque ve más claro que poco ni mucho hizo, sino consentir que la hiciese el Señor mercedes y abrazarlas la voluntad. Una vez leí en un libro espiritual que a qué grado de santidad llegaríamos, no ya cooperando positivamente con la gracia, sino no poniéndole obstáculo, porque hay que ver al cabo del día la cantidad de obstáculos positivos que ponemos a la gracia. El momento que se derribaran esos obstáculos y consintiéramos que Dios nos hiciera mercedes, no tendríamos ni que cooperar activamente, aunque siempre, claro, se requiere, venimos diciendo, la libre determinación de la voluntad. Pero bastaría con dejar a Dios, dejarse llevar, dice aquí la Santa Madre, una vez y otra. Descuídese del todo, déjese en brazos de Dios, consienta que la abrace, que la bese, que le haga mercedes, que la enriquezca, que la embellezca, que la enjolle de bienes, de riquezas. Déjese hacer y entonces se verá recamada de oro y de piedras preciosas y revestidas de virtudes de todo género, y será imposible envanecerse con esas virtudes, porque como son todas, absolutamente todas regaladas, pues el alma se ve otra. El alma ve que hanle nacido alas, pero ve que esas alas se las ha puesto a alguien. Ella no puede gloriarse de qué, si todo es prestado. Se ve otra, pero para alabar al Señor. Las virtudes quedan ahora más fuertes. La oración de quietud, que era de la cuarta, aquí se prolonga, tomando una coloración todavía más superior, que es el sueño de las potencias, que empezaba tímidamente a aparecer en la cuarta. La embriaguez de amor se da totalmente ya aquí. Asomaba un poquito en la cuarta, pero en la quinta se da. La embriaguez de amor se da a la mano con los ímpetus de amor, que son muy propios de la quinta morada. Entonces, la oración de quietud ¿ha quedado terminada en las cuartas? Pues no, sigue produciendo despliegues esa oración en el resto de las moradas. En la quinta se manifiesta también. Y en esta oración de quietud más perfecta no hay que realizar esfuerzo para suspender el pensamiento. Se enojaría el Señor, dice la Santa Madre. Debe el alma secundar inmediatamente la acción de Dios. De modo que apenas la voluntad se siente cautivar, déjese llevar suavemente, no negocie a fuerza de brazos, aquíétese.
no quiera domeñar el entendimiento, imperándole elaborar y ordenar reflexiones, conceptos, pecados, no. Lo que ha de hacer el alma en los tiempos de esta quietud no es más de con suavidad y ruido, llamo ruido, andar con el entendimiento, buscando muchas palabras y consideraciones para dar gracias de este beneficio y amontonar pecados suyos y faltas para ver que no lo merece. Todo esto se mueve aquí y representa el entendimiento y bulle la memoria. La voluntad, con sosiego y cordura, entienda que no se negocia bien con Dios a fuerza de brazos y que estos son unos leños grandes puestos sin discreción para ahogar esta centella, y conózcalo y con humildad diga: Señor, ¿qué puedo yo aquí? O sea, secundar la acción de Dios es una actitud del alma más pasiva que activa. Es no turbar la quietud de la voluntad. O sea, es como cuando estamos al lado de alguien que duerme. Lo que tenemos que hacer para que siga durmiendo es no despertarle. No es que me pongo allí a hacer algo para que continúe durmiendo, me pongo a soplar, o me pongo a cantar, o me pongo una nana. No, sencillamente callar, no estorbar, no hacer ruido, para que siga durmiendo y para que el sueño actúe. Bueno, pues eso es lo mismo con Dios. Quedarme quieto, no hacer ruido, no meter la pata y no empezar yo a organizar las cosas, sino dejarle a Él. Porque el entendimiento es como esas maripositas de las noches y la imaginación. No haga caso de ellos más que de un loco, porque en fin no puede, por mucho que haga, traer así las otras potencias. Antes ellas, sin ningún trabajo, la hacen venir muchas veces así. Y sigue diciendo: aunque parece todo uno, es diferente de la oración de quietud que dije en parte, porque allí el alma está que no se querría bullir ni menear, gozando en aquel ocio santo de María. En esta oración también puede ser Marta. Así que está casi obrando juntamente en vida activa y contemplativa, y entender en obras de caridad y negocios que convengan a su estado, y leer, aunque no del todo están señores de sí, y entienden bien que está la mejor parte del alma en otro cabo. Ya estamos con las comparaciones acertadísimas, es como si estuviésemos hablando con uno y por otra parte nos hablase otra persona, que ni bien estaremos en lo uno ni bien en lo otro. Es cosa que se siente muy claro y da mucha satisfacción y contento cuando se tiene, y es muy gran aparejo para que, en teniendo tiempo de soledad u desocupación de negocios, venga el alma a muy sosegada quietud. Es un andar como una persona que está en sí satisfecha, que no tiene necesidad de comer, sino que siente el estómago contento, de manera que no a todo manjar arrostraría, mas no tan harta que si los ve buenos, deje de comer de buena gana. Ansí no le satisface ni querría entonces contento del mundo, porque en sí tiene el que le satisface más, mayores contentos de Dios, de satisfacer su deseo, de gozar más, de estar con Él. Esto es lo que quiere. Quiere decir la Santa Madre, las almas de cuartas moradas se ven abrumadas por esas mercedes de Dios. Ese silbo del pastor, ¿qué me pasa? Que no soy dueña de mí, que se me van las potencias hacia adentro y los sentidos. ¿Qué me ocurre? Que un braserillo interior me está bañando de deleites, de gloria, de calor y de aromas, de fragancias celestiales. ¿Qué me sucede? Que hay una centellica que yo veo que me quiere incendiar toda entera. ¿Qué me sucede? Y entonces huye de las criaturas. No tiene más deseo que huir, esconderse en un rincón, meterse en una ermita, y en el fondo es un poco de efecto todavía de principiantes. Porque al llegar a las quintas, dice la Santa Madre, el alma se ve tan otra, se ve tan fuera de riesgo de pegarse a las cosas de la tierra porque se ríe de todo, le parecen una pura basura las cosas de la tierra. Al alma, hanle nacido alas, ya sobrevuela, entonces no le da tanto miedo de tratar los negocios de la tierra si la obediencia los ocupa en ellos, es lo que le sucedía a ella.
Ella al final de su vida tuvo que ser más negociadora y baratona que nunca, y moverse por los caminos, y hablar con los arrieros, y estar en las tartanas, y tragar el polvo de los senderos de media España, y negociar sin cesar. Bueno, pues era cuando más en el fondo de su alma, en lo muy, muy interior de su alma, sentía esa presencia vivamente gustada de la Santísima Trinidad. Porque estas gracias ya no son de una categoría que nos hagan replegarnos sobre nosotros mismos en una especie de intimismo temeroso de que cualquier cosa nos pueda robar la presencia de Dios, sino que ya está obrando juntamente en vida activa y contemplativa. Y puede entender en obras de caridad y negocios que convengan a su estado, No una monja contemplativa que diga, como soy tan contemplativa y estoy en las quintas moradas, me dedico en el locutorio a dar catequesis o a llevar grupos de oración, como hacen muchas que pierden la cabeza y pierden su identidad. Eso no. Ni como si los que tenemos que andar en negocios y apostolados del mundo quisiéramos andar con un velo echado sobre la cara para que nadie nos mirase. Eso es confundir los papeles, cada uno en el suyo, pero andando juntamente en vida activa y contemplativa. Y entonces la monja, a la que por ser pocas en su comunidad o ser circunstancias difíciles como son ahora mismo la práctica totalidad de las comunidades de monjas de clausura, pues una monja que en vez de estar en su celdita pintando un escapulario, durante toda una mañana pinta medio escapulario como se hacía antes, ahora no, ahora tiene que llevar 4 oficinas y servir la comida y cambiar a la enferma y levantarse antes y esto y lo otro. ¡Ay! Pues es que no puedo hacer la oración, a mí me gustaría ser más contemplativa y tengo tantos trabajos. Usted no entiende el ABC de lo que es ser contemplativa. No entiende usted ni el ABC, porque el ser contemplativa es eso. A usted lo que le gustaría es tirarse a la Bartola, que es distinto. No es lo mismo. Eso es lo que le gustaría a usted. Y se escuda en que tiene que cambiar a una enferma, o tiene que poner la comida, o tiene que... Pues claro que tiene que hacerlo. Eso, han de andar juntas Marta y María, dice la Santa Madre. Lo demás son autojustificaciones y sofismas que nos ponemos a nosotros mismos, porque como no somos perfectos, ahí está, si es que nuestra psicología es tan complicada, como no somos buenas monjas, pues es mucho más cómodo decir no soy buena monja porque tengo 4 oficios, que decir no soy buena monja porque soy un desastre, porque los 4 oficios no soy capaz de desempeñarlos, descuidándome del todo y echándome en brazos de Dios y viviendo la presencia de Dios y haciendo del día entero una presencia ininterrumpida de Dios y una vida de oración. Es que no puedo sacar tiempos supererogatorios de oración, ni falta que le hace, ni debe. Debe usted descansar, si es vieja por vieja y si es joven por joven. Debe descansar y déjese de supererogación, que si vive la mañana entera y la tarde entera en presencia de Dios, con sus 2 horas de constitución, que es lo que le obliga a la ley, bien hechas, tiene bastante. Ahora nos buscamos escapismos para decir qué perfecta sería yo si me dejaran las circunstancias. Espiritualidad ojalatera. Ojalá, y siempre estamos con lo mismo. No. Lo dice, si es que lo dice la Santa Madre, clarísimamente. Han de andar juntas Marta y María. Y si tiene que atender enfermas o llevar muchos oficios, esa es Marta sin dejar de ser María. Y si está en el coro, es María sin dejar de ser Marta. No hay dicotomías en la vida espiritual. No, tiene que ir todo al mismo tono, todo en presencia de Dios. ¿Dónde está usted, hermana? No, ni en el coro ni en la enfermería, en presencia del Dios de los ejércitos, celando por la honra de Yahvé Sebaot. Así estoy, y donde quieran que me busquen. Ah, pero no está con la enferma, está en la huerta, no, estoy en presencia de Dios. Pero diga dónde, si es que ni lo sé, ya es que ni lo sé. Porque en tantos tiempos de sitios tengo que estar que ya he perdido la noción local de las cosas. Estoy en presencia de Dios. ¿Qué me quiere encontrar? Búsqueme en el corazón de Dios. Como decía Santa Teresa Margarita del Corazón de Jesús, la señorita Reddy, me gusta mucho, cuando fue aquel sacerdote y la vio con aquellos guantes de seda tan monísima, como era una preciosidad de chiquilla, y le gustaba tanto arreglarse. Las chicas hasta el día antes de entrar en un convento tienen que ser muy coquetas, que eso es lo propio de una mujer. Cuando yo veo alguna por ahí que dice que va a ser monja y va vestida de hospiciana, digo, uy, qué mala monja va a hacer esta. Las mujeres han de ser un poco presumidas
Bueno, pues entonces la señorita Reddy llevaba aquellos guantes de seda preciosos o de raso o de lo que fuera, y le dijo a aquel sacerdote, ¿y usted es la que va a ser monja con esos guantes de seda? Y ella le dijo, no solo monja, sino santa. Y vaya que sí lo fue. Bueno, pues ella decía que le pasaba, que si no vivía dentro del corazón de Jesús, le pasaba lo que a los pececillos cuando se los sacaba del agua, que se morían, que ella necesitaba, como un pececillo muy pequeño, vivir dentro del corazón de Jesús como en su elemento natural. Pues así las carmelitas, ni en la cocina, ni en la enfermería, ni en el coro, sino en presencia del Dios de los ejércitos. Búsquenme ahí, han de andar juntas Marta y María.